Probando audio. Todos en estos momentos me están escuchando sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Me gustaría saber si, o si se pueden comunicar conmigo a través del chat de preguntas, pues para saber que me están escuchando sin ningún problema, si están viendo la presentación también sin ningún inconveniente, si me están viendo. En estos momentos hablar, o más que todo que vamos a hablar con respecto a la actualidad de los mercados financieros, qué es lo que están pasando y cuáles van a ser esas proyecciones futuras que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Sobre todo pues queremos saber cómo terminamos en este fin de mes, qué es lo que vamos a esperar pues más adelante. Entonces pues los invito a que se comuniquen a través del chat. Muy bien, tenemos una por parte de Norberto, un saludo para ti Norberto, me alegra que se esté escuchando bien, que se ve la presentación sin ningún problema. Adicionalmente, pues también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando, pues para saber hasta dónde tenemos alcance en este webinar. Igualmente voy saludando a John, pues a Norberto que nos escribió, a Gerardo, a Luisa, a Juan, a Andrea, pues un saludo para todos ustedes que ya están ingresando a este webinar. Me presento ante todos ustedes. Mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en Relaciones Económicas Internacionales. Y pues nada, el día de hoy les traigo este webinar, entonces pues vamos a dar unos minutos mientras van llegando los demás asistentes, mientras van ingresando sin ningún problema. Igualmente pues la idea es que nosotros y aclaremos todas las dudas de qué es lo que va a estar ocurriendo coyunturalmente en los mercados financieros, y adicionalmente podríamos ver un poco los mercados en vivos antes de que llegue este festivo que se toma casi todo el sistema internacional, que es el 1 de mayo, que sin duda alguna pues es una festividad bastante fuerte donde no vamos a tener la publicación, la verdad, de muchos estados financieros o de calendario económico, pero más que todo vamos a hablar de muchos aspectos relevantes. Entonces ya en unos momentos vamos a arrancar y pues igualmente muy buenas tardes para todos ustedes. Es importante que nosotros empecemos este webinar hablando un poco más del broker que nos trae pues este contenido, y adicionalmente pues vamos a poder encontrar mucha más información de él o del broker al momento en que nosotros estemos, queremos saber más del broker, queremos entender un poco más de la apertura de las cuentas, de la información de las cuentas. Pues no se preocupen que el broker, estoy seguro que les va a estar comunicando con ustedes, ya sea Tania Leor, Senior Account Manager, o Simón Vargas, Simón Barragán, qué pena, Account Manager, que les va a estar brindando pues todo el contenido. Pero pues para hablar un poco más, Equity es un broker que cuenta con 3 regulaciones. Tiene una regulación del Reino Unido, tiene una regulación de Dubái y una regulación de Jordania, donde las grandes ventajas de estas regulaciones es que son bastante sólidas, y si nosotros las queremos comparar con otros tipos de regulaciones o con otros tipos, digamos que si lo podemos decir de esta manera, de efectividad, de calidad de las cuentas, sin duda alguna, Equity nos ofrece un muy buen respaldo al momento en que estamos hablando de este tipo de cuentas por parte del broker. Adicionalmente, también es algo muy importante cuando nosotros queremos hablar de un broker, es entender un poco mejor cómo se va a comportar más que todo en el tema del portafolio del broker, es decir, qué portafolio nos va a ofrecer el activo de aquí en bueno, portafolio de activos que nos va a ofrecer el broker de aquí en adelante. Y es donde nosotros vamos a empezar a ver o empezar a entender un poco mejor todo un portafolio, con la finalidad de tener una mejor comprensión y adicionalmente de tener un buen análisis y más que todo diversificar el portafolio. Entonces simplemente nosotros nos podemos dirigir a la parte de productos, y no se preocupen que el broker nos ofrece la página en español sin ningún problema. Nosotros nos podemos dirigir a la parte de productos, vamos a encontrar no solamente Forex, índices, materias primas, vamos a encontrar también algunos futuros, sino que nos va a ofrecer acciones de los Estados Unidos, acciones del Reino Unido, es decir, de la Bolsa de Londres, de la Bolsa de Nueva York y de diferentes bolsas en la Unión Europea, que nos van a brindar, pues, al final de cuentas, lo que nosotros buscamos como traders, es la construcción de un portafolio eficiente. Y esto lo vamos a hacer a través de la diversificación de las posiciones que yo voy a tener de aquí en adelante, y esto lo vamos a hacer pues diverso, es decir, teniendo diferentes mercados a nuestra disposición. Si lo miramos solamente desde el mercado Forex, el broker ofrece un apalancamiento pues igual
en sus cuentas de máximo 1.500, donde vamos a poder ver, además de toda la información del mercado de Forex y todas las recomendaciones que vamos a tener en cuenta, simplemente vamos a poder encontrar información educativa de cómo operar, de los precios de Forex, es decir, los spreads que normalmente están cobrando los brokers, los cuales cambian en tiempo real, en el cual, como podemos ver, el euro dólar nos va a permitir un apalancamiento de 1.500 con un spread de 1.6. Y la verdad me parece bastante interesante, pero también aquí es algo que el día de ayer estaba mencionando Simón, y es que el spread, digo, el apalancamiento, no va a ser de 1.500 para las divisas exóticas, sino que ya, como podemos ver, nos pasa de 1.500 a 1.50, y pues esto se debe porque algunas de las divisas, o esos pares secundarios, o esos pares exóticos, pues tienen, digamos que son bastante difíciles para obtener la liquidez, pero el broker igualmente no lo va a garantizar, pero eso sí, no teniendo en cuenta pues ese apalancamiento tan alto y tan, digamos que tan marcado que sí presentaba anteriormente. Entonces, los invito a que miren la página, los invito a que si quieren ver las plataformas, tienen MetaTrader 4, tienen también WebTrader, que es EQ Trade, que me parece bastante interesante, sobre todo que es bastante simple. Simplemente nosotros pues abrimos nuestro usuario con nuestra contraseña, nos vamos a EQ Trade y, como podemos ver, vamos a tener un análisis bastante rápido del gráfico en el activo, y en esta parte, en la parte de la izquierda que están viendo en sus pantallas, vamos a poder encontrar todos los activos que nos ofrece el broker. Entonces, esta plataforma es bastante popular, sobre todo cuando nosotros queremos mirar más que todo el tema de las acciones, sobre todo cuando al momento que abren las bolsas de Nueva York o la bolsa de Nueva York, nosotros podemos simplemente ingresar a la parte de stocks y todas esas acciones se van a empezar ahorita no lo vamos a ver porque pues el mercado está cerrado, pero cuando lo vean abierto se van a poder ver todos estos movimientos en tiempo real, y sin duda alguna es una cascada de información donde podemos ver que vamos a tener a Disney, a eBay, Exxon, Facebook, Goldman Sachs, JP Morgan, y pues también vamos a tener algunas que están como teniendo un pulso mucho más o mayor, como es 3M, que es la empresa que se dedica a fabricar implementos industriales o implementos de laboratorio, que son las famosas mascarillas. Yo creo que ustedes las han visto, todas esas tapabocas que tienen certificación N95 o la calidad N95, pues es una empresa que ha tenido un fuerte auge debido a la pandemia, que domina el sistema internacional, y pues adicionalmente van a poder ver el gráfico con todas las temporalidades que nos ofrecen MetaTrader y una que otras herramientas. Entonces los invito a que, si quieren conocer de una manera bastante sencilla de operar, esta va a ser su mejor manera. Y bueno, pues no siendo más, vamos a dar inicio con este webinar de la actualidad de los mercados, que está pasando y cuáles son las proyecciones futuras, sobre todo van a ser las proyecciones que vamos a tener de aquí en adelante. Y vamos a empezar hablando un poco más de, bueno, digamos que aquí me disculpo por el título, pero más que todo nos vamos a centrar de cuál ha sido el comportamiento del sistema internacional con respecto a los crecimientos económicos. ¿Cuál es el punto importante y relevante? Que todos los datos que ustedes están viendo, la parte de los crecimientos en América Latina, en Estados Unidos, en China y en Europa, fueron crecimientos que se determinaron durante la primera o segunda semana del 2020. Es decir, que estamos viendo esto con relación en enero. Ahorita, si nosotros ya arrancamos el 2020 con respecto al mes de mayo, pues que ya el día de mañana arranca este mes, podemos ver que por parte de Europa tenemos una contracción en su Producto Interno Bruto de una manera interanual bastante relevante, en el cual su crecimiento máximo se espera que en este año sea en el 1%, porque el día de hoy yo estoy muy seguro que todos ustedes estuvieron pendientes del discurso que presentó la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Lagarde, que es como la jefa, por decirlo así, del Banco Central Europeo, que rige toda la política monetaria de los diferentes países pertenecientes a la zona euro, aseguró que la contracción en la región de una tasa interanual va a ser entre un 5% a un 12%. Es decir, que la economía va a presentar una de las mayores contracciones, donde Estados Unidos anunció que en su primer trimestre del 2020, también en una tasa interanual, presentó una contracción del menos 4.8%. Es decir, que las grandes economías, o si miramos dos polos a nivel mundial, significan que están presentando los síntomas o están viviendo
las consecuencias de la pandemia que ha frenado la actividad económica. Entonces, este también es un punto muy detonante y adicionalmente que vamos a tener en cuenta que realmente Estados Unidos y Europa no están en su mejor momento. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que estar pendientes cuáles van a ser las decisiones o el accionar que se va a presentar de aquí en adelante. Adicionalmente, Christine Lagarde fue muy enfática y lo dijo de una manera muy tranquila. Ahorita, este resultado del primer trimestre, la verdad, no es importante. ¿Cuál va a ser el resultado importante? El del segundo trimestre del 2020, es decir, lo que compone desde el mes de abril, mayo y junio. Esos 3 meses van a ser determinantes para la economía, donde en Europa ya se está hablando que vamos a entrar en una posible recesión. Es decir, no solamente que ya están en recesión, sino que la recesión que se viene va a ser mucho mayor que la que se presentó en 1930. Es decir, ya estamos viendo pues cifras o impactos históricos bastante fuertes y bastante relevantes, donde el euro pues el día de hoy no se llevó pues el mejor comportamiento a comparación de sus pares semejantes. De hecho, vamos a mirar aquí rápidamente cuál fue el comportamiento del euro el día de hoy, que la verdad no llegó a decepcionar a muchos, la verdad, no les voy a mentir, ¿por qué? Porque llegó a presentar pues una recuperación bastante positiva a pesar del dato negativo que se presentó en el día. Es decir, como pueden ver, esta vela alcista pues fue una vela fuertemente marcada debido a las decisiones que se tomaron en el último minuto y adicionalmente por la disminución del impacto del riesgo que presentó el dólar estadounidense, pero cuando se presentó el discurso de Christine Lagarde, el euro llegó a tocar el 1.08. Este nivel fue bastante importante y relevante, pero ¿qué fue lo positivo? Que llegó a cerrar una jornada bastante positiva, bastante alcista, ya la jornada del viernes, que la verdad, pues a pesar de ser festivo en algunos países, pues igualmente el mercado forex es 24/5, entonces pues ya se está mirando que efectivamente tenemos una apertura en 1.09. Algunos esperan que no para este viernes, sino para alrededor del lunes o martes, la jornada pueda llegar a cerrar por encima del 1.1, en el cual si llega a cerrar sobre este nivel, lo que vamos a tener es una recuperación en el largo plazo por parte de las cotizaciones, como lo pueden ver aquí, ya no tenemos una formación inicial del doble techo que habíamos o que se había anunciado antes de la pandemia, sino que ya pues sin duda alguna tenemos un fuerte rebote por parte de las cotizaciones, pero si miramos rápidamente a Fibonacci, así sean con estas pocas velas, podemos ver que las cotizaciones efectivamente están en un momento de incertidumbre donde van a intentar alcanzar el nivel de 50 o por lo menos el nivel de 38. Pero sobre todo que cuando si llega a superar con la jornada del viernes el nivel de 38, muy probablemente llegue a tener mayor probabilidad de cerrar por encima o muy cercano al nivel del 1.1. O sea, este nivel, la verdad, va a ser el más importante para las próximas jornadas, porque sin duda alguna, si presentamos ese rompimiento, va a ser más fácil que llegue a la resistencia de 50. Digamos que cuando estamos hablando de Fibonacci, el nivel 50 siempre va a funcionar como soporte o resistencia por parte de las cotizaciones, entonces sería muy importante que estemos vigilando este activo de aquí en adelante. Digamos, sobre todo, digamos que por parte del euro fue una buena recuperación el día de hoy, la verdad muchos no esperaban que después de ese discurso pésimo, o más que todo pesimista por parte de Lagarde, se fuera a presentar un buen resultado, pero de hecho fue un resultado bastante eficiente, digamos que bastante positivo por parte de las cotizaciones. Entonces, pues es un punto que hay que respetar, pero sin duda alguna lo que estamos hablando ahorita es esa pequeña lateralidad. Esa lateralidad es ese enfrentamiento de tratar de superar, como lo pueden ver, el llegar a sobrepasar el 1.1 del euro dólar, pero pues por ahora no tenemos los suficientes datos de aquí en adelante. Entonces, eso también es un punto importante, pero igualmente las preocupaciones de Lagarde hay que recordarlo, se centran en el segundo trimestre del 2020. Por parte de China tenemos una contracción, la verdad, bastante relevante, bastante significativa. China se espera que presente un crecimiento superior o más que todo del 4%, que más del 4%, podemos estar hablando de un 4.1, 4.2%, pero no se espera la verdad que se presente ese crecimiento. Y por parte pues de TAM, de Latinoamérica, la verdad, el crecimiento no está definido al 100%, algunos expertos dicen que estamos en el 1.2, en el 1.1 para el 2020, pero sin duda alguna ahorita lo que estamos hablando es de las fuertes contracciones. Puntos importantes que vamos a empezar a ver son los datos que nos está proporcionando el Fondo Monetario Internacional
en el cual la contracción económica a nivel mundial, es decir, que en todo el mundo es del -3% de manera anual. Es decir, que no vamos a crecer, sino que vamos a decrecer desde el aspecto de la economía a nivel mundial, donde las economías avanzadas, es decir, los países desarrollados, va a presentar una contracción del -6,10%. Esto es un aspecto bastante significativo y bastante fuerte, pero de hecho lo interesante son las previsiones a crecer en el 2021. ¿Por qué se debe esto? Porque ya se establece que a pesar del fuerte impacto que se va a presentar en el 2020, es decir, en todo el año, incluso donde Christine Lagarde aseguró que su política de compra de títulos se va a extender hasta finales del 2020, es que en el 2021 se va a presentar un crecimiento positivo de un 5,8%. Es decir, casi vamos a duplicar la contracción económica que se va a presentar en el 2020, pero por supuesto que eso son cifras positivas porque se van a marcar mínimos tan bajos que ahí en adelante la recuperación va a ser bastante sólida, bastante eficiente, pero la economía por parte de aquellos países desarrollados no va a llegar a superar las contracciones durante incluso todo el 2021. Entonces espera que en el 2022 ya empecemos lo que es parte de Estados Unidos, de la zona de euro, de Alemania, de Francia, eh, presenten efectivamente una mejor recuperación o un mejor comportamiento. Si lo miramos por diferentes países, yo diría que Italia es el que se lleva pues la mayor contracción con una caída en su producto o más que todo en su crecimiento real del sector de bienes y servicios terminados en un 9,10%. La verdad, pues estamos hablando que la recuperación de esta contracción se va a dar en el largo plazo, entre 2 a 3 años. Pero ¿cuál es el punto dramático para todos estos países? Es su nivel de endeudamiento. Es decir, ¿cuál es la capacidad de deuda que está adquiriendo actualmente los países para sobrellevar y sobreimpactar todos los aspectos negativos del COVID-19 y adicionalmente cómo los vamos a empezar, pues, o cómo los países van a tratar de sobrepasar o más que en todo, de no verse tan impactados del nivel de endeudamiento que van a presentar más adelante, pues sin duda alguna esto va a ser un reto que a finales de este año van a hablar mucho si sobre todo no se llega a controlar el tema de la pandemia en todo el sistema internacional. Ahora bien, ya miramos, digamos, cómo se está comportando la economía desde el punto de vista de las proyecciones macroeconómicas, es decir, lo general. Ahora, tenemos que hablar, ¿qué viene esta semana? Esta semana tenemos algo muy importante y es el NFP o las nóminas no agrícolas. Igualmente no se preocupen que el día miércoles vamos a hacer un webinar de cómo operar en este tipo de noticias, pero sin duda alguna el NFP se va a considerar la noticia más importante en el momento, la cual se espera o se proyecta que tenga una fuerte contracción. ¿Y por qué se debe eso? Porque durante todas las semanas del mes de abril, el subsidio o los subsidios de desempleo, digamos que efectivamente este informe o de las personas que en los Estados Unidos solicitaba pues unas retribuciones económicas debido al despido masivo que se presentó, fueron cifras históricas, donde durante las últimas 5 semanas, es decir, que si contamos las 4 semanas de abril y con la anterior, tenemos alrededor de, con las del día de hoy que se publicaron, estaríamos hablando, no les voy a mentir, 25, 28 millones de subsidios de desempleo, es decir, que 28 millones de personas en Estados Unidos se están quedando sin trabajo, donde eso implica que el nivel de consumo va a ser cada vez más bajo, donde las empresas van a presentar débiles crecimientos, es decir, que no solo el dólar estadounidense va a presentar devaluaciones, sino que los índices bursátiles estadounidenses, es decir, Nasdaq, Standard Poor's, Dow Jones, van a presentar caídas y las acciones de las empresas también van a presentar disminuciones. Pero entonces ustedes se deben preguntar, ¿por qué las nóminas pasadas pues no se llegó a presentar ese fuerte impacto que sí se esperaban, digamos, de una cierta manera? Fue principalmente porque ya los mercados estaban esperando pues unas cifras de -700.000 empleos generados, es decir, una contracción de 700.000 nuevos empleos, pero digamos que eso es una cifra que se esperaba en los mercados, que fue así, pero el problema es que no se sabe muy bien cuál va a ser el impacto durante todo el mes de abril, que se va a conocer el primer viernes del mes de mayo, es decir, que estamos hablando no el día de mañana, porque es festivo, sino el 8 de mayo. El 8 de mayo se va a conocer la información
de esta noticia y pues sin duda alguna nosotros como traders tenemos que sacarle beneficio a esta noticia. Pero entonces nosotros cuando le vamos a sacar beneficio, le vamos a sacar beneficio en la situación que sea por digamos, debajo de la previsión de los mercados o por encima de la previsión de los mercados. Es decir, que en este caso lo que nosotros esperamos es que el dato sea demasiado negativo. Es decir, que cuando estemos hablando del NFP sea muy bajo al punto en que sea, por decirlo, más bajo de lo que esperaban los mercados. Es decir, que si se esperaba 1 millón de subsidios de desempleo, este llegue a ubicar en 2 millones de subsidios en desempleo en ese momento, es cuando se va a presentar todo ese efecto que les mencioné anteriormente. Entonces, es muy importante vigilar esta noticia, sí, sin duda alguna. Por parte de las decisiones de los bancos centrales, las tuvimos esta semana. Muy probablemente las vamos a tener uno que otro discurso la próxima semana, pero igualmente lo vimos. Cuando Powell habló, el euro dólar se movió sin duda alguna. Y cuando habló Christine Lagarde, no fue tanto por parte digamos, del caso del euro dólar, sino fue de el oro. De hecho, pues el día de hoy, cuando se estaba presentando el discurso de Lagarde, pues se llegó a presentar un incremento bastante positivo donde las cotizaciones llegaron nuevamente a los 1721. Por supuesto, los mercados reaccionaron de otra manera debido a la buena información con respecto a las vacunas, debido a la buena información con respecto a diferentes empresas donde efectivamente la adversión al riesgo se eliminó en los mercados y se presentó una contracción por parte de las cotizaciones del oro, donde estas se ubicaron efectivamente entre los 1690 a 1687 dólares por onza de oro. Entonces es también un punto bastante importante y relevante, pero más que todo es un comportamiento normal debido a que se eliminó la adversión del riesgo por parte de las cotizaciones, pero pues esta semana no vamos a esperar mucho con respecto al tema de las decisiones de bancos centrales o de tasas de interés. Ahora, pero ¿qué es lo que nosotros sí vamos a esperar? Es la información que se va a empezar a conocer con respecto al mercado del petróleo. De hecho, esto es un gráfico del Bren que se sacó alrededor de la mitad del mes de marzo, como lo pueden ver, pues cotizaciones de los 33 dólares súper optimistas. Luego tuvimos la gran caída o el cisne negro en las cotizaciones de los futuros del WTI con vencimiento en el mes de mayo, que sin duda alguna pues nos llegó la gran sorpresa de incluso ubicarse menos 30 dólares por barril, pero fue un escenario bastante negativo. ¿Y qué fue lo que logramos ver el día de hoy? Que efectivamente el WTI llegó a presentar una recuperación bastante positiva y esto se debe a las diferentes aperturas económicas. Y adicionalmente, ¿por qué se deben estas nuevas aperturas económicas? Es porque diferentes países y estados en los Estados Unidos están levantando todas las medidas necesarias con la finalidad de reactivar la economía, pero sobre todo reactivar el sector manufacturero y de servicios, pero más que todo el manufacturero. ¿Por qué se debe esto? Porque tenemos una alta concentración de barriles de petróleo. Ya Rusia dijo, no voy a producir las mismas cantidades. Arabia Saudita dijo, si no puedo llegar a cuadrarse un poco el tema del equilibrio de oferta y demanda, pues voy a dejar de producir alrededor de 18 o 20 millones de barriles por día para nivelar los precios internacionales del petróleo. Luego a eso le sumamos pues las aperturas económicas, sobre todo por parte de Texas, por parte de Ohio y adicional estamos esperando pues la apertura por parte de California, donde sobre todo en Nueva York pues se reactive nuevamente todo este ciclo económico y pues eso generó buenas presiones alcistas, digamos, por parte de diferentes países como en España y pues Italia que están hablando y pues están poco a poco abriendo la noticia, pues ahí es donde nosotros vamos a, donde se presentan, digamos que las cotizaciones aprovecharon ese movimiento. Ok, Norberto, ¿cuándo se da la noticia del calendario económico en donde puedo leerla? Eso es una pregunta bastante interesante, Norberto. Lo que yo les voy a recomendar son los dos siguientes portales. Primero, digamos que el que me parece más interesante para estos temas va a ser Forex Factory. Yo sé que lo he recomendado algunas otras veces, pero la verdad me parece muy bueno con respecto a el calendario económico porque ellos están publicando en tiempo real y la verdad, no les voy a mentir, es como un tema de segundos. O sea, cuando se publica la noticia, obviamente primero están los proveedores de información más fuertes como Bloomberg, pero Forex Factory es en una cuestión de segundos donde se da la publicación de las noticias. De hecho, aquí estamos viendo. El día de hoy los subsidios de desempleo se ubicaron en 3.83 millones frente a una previsión de 3.5 millones. De hecho, también esto fue lo que le permitió al euro recuperar un mejor terreno frente a la libra. Pero aquí yo te recomiendo, don Alberto, que podemos leer el tema de calendario económico. Pero entonces,
¿Cuál va a ser la mejor manera de entenderlo o de leerlo? Yo los que los voy a recomendar lo siguiente. El día de mañana solo tenemos el ISM manufacturero PMI de los Estados Unidos y la verdad como es festivo en la gran mayoría de países, pues, o sea, no vamos a tener más información. Pero lo que pueden hacer el día de mañana es empezar a mirar la próxima semana. Entonces van a empezar con respecto al lunes, en el cual vamos a tener política estatal o política monetaria por parte del Banco Central de la República de Australia. El martes, mayo 5, si bueno, sí, martes, vamos a tener por parte del dólar el ISM no manufacturero PMI de los Estados Unidos y adicionalmente vamos a tener la tasa de desempleo por parte de Nueva Zelanda, que de hecho Nueva Zelanda fue el primer país que anunció que ya levantaba la cuarentena por tema de COVID-19 y pues que la daba erradicada. Y el día miércoles tenemos este informe, que la verdad no les voy a mentir, me parece muy importante, que van a empezar a vigilar, y es el informe del ADP o Non-Farm Employment Change, que es el informe de empleabilidad del sector privado. De hecho, ni siquiera aún se conoce la previsión de los mercados, porque pues la idea es terminar la jornada del viernes para ya realizar el cálculo y determinar cuál es la previsión o lo que esperan los mercados, pero sin duda alguna el ADP va a ser algo muy importante que ya va a dar buenos inicios con respecto al dólar estadounidense. ¿Y eso por qué se debe? Porque normalmente el ADP es como la previsión, o más que la previsión es como el preámbulo de las nóminas no agrícolas que se van a conocer el viernes, de hecho mayo 8, aquí lo tenemos en Non-Farm Employment Exchange, es decir, el NFP, que se va a conocer a las 7:30 de la mañana, y fuera de eso, wow, tenemos tasa de desempleo y número de empleabilidad por parte de Canadá. Entonces, ¿qué implica esto? Y sobre todo para que ustedes tengan de aquí en adelante en cuenta, que cuando estamos hablando de las nóminas no agrícolas, el par USD-CAD es el que más se va a mover porque como lo podemos ver, son dos publicaciones de alto impacto por parte de punta y punta de las noticias. Entonces, muy probablemente, si a Canadá le va bien y a Estados Unidos le va mal, pues significa que el USD-CAD se va a presentar una devaluación bastante significativa. Lo mismo puede llegar a ser caso contrario, mejor dicho, este día me parece bastante importante. Por parte del jueves, lo que vamos a tener es la política monetaria del Reino Unido y se va a determinar pues la tasa de interés, donde pues tenemos simplemente una previsión de un 0.10%, vamos a saber si la van a recortar o si no van a tocar efectivamente su tipo de interés, y también pues vamos a tener el discurso de la política monetaria por parte del Reino Unido, así como los subsidios de desempleo por parte incluso de Estados Unidos, bueno, del Reino Unido, de Estados Unidos, y pues adicionalmente pues aquí vamos a poder verlo de una mejor manera. Aparte de esos números, ¿puedo llegar a leer una noticia completa? Sí, Norberto, la vas a poder llegar a leer completa. Y para leerla, digamos, de una manera más extensa, lo que yo te voy a recomendar son dos puntos. La primera, TradeHub, que me parece bastante buena, que es una herramienta del broker de equity, en la cual ustedes van a poder ver noticias en tiempo real de pares en específicos. Entonces, digamos, simplemente nos vamos a ir a NewsHub. Digamos, lo único negativo es que como yo estoy utilizando Firefox, solo me sale en inglés. Cuando ustedes utilizan Google Chrome, de una vez les hace la traducción y como lo pueden ver, ahí van a poder encontrar todas las noticias dependiendo del tipo de activo. Entonces, digamos que si ustedes quieren leer alguna noticia con respecto a un par en específico o en general con respecto a pares, a commodities, a índices, pues les va a filtrar todas las noticias sin ningún problema y la verdad pues me parece bastante bueno. Pero adicionalmente, bueno, si no llega a hacer esto, ¿dónde vamos a poder leer la información de la noticia completa? Vamos a hacerlo a través de Bloomberg, porque Bloomberg, tengo que admitir que es el rey de las noticias, pues cuando estamos hablando del tema de los mercados financieros, cualquier aspecto que pase en los mercados, bajo cualquier mercado, bajo cualquier gobernación, país, mejor dicho, lo que ustedes imaginan, siempre lo están publicando pues con respecto a Bloomberg. Bloomberg es el primero que está publicando, entonces yo lo que les recomiendo es que estemos mirando pues las noticias que están publicando y pues adicionalmente, que queremos un portal en español. Ya para eso, para mirar el tema de calendario económico, lo que yo les voy a recomendar es lta.reuters.com, que no es tan bueno, digamos, al 100% como Bloomberg en el tema de publicación de la noticia, pero por parte de los mercados y de coyuntura a nivel internacional, Reuters sin duda alguna no se queda atrás. Mejor dicho, está a muy pocos centímetros de Bloomberg. Adicionalmente, como pueden ver, aquí van a poder encontrar todas las noticias que se van a ir publicando. De hecho, aquí dice, producción colombiana de petróleo baja a 857, bueno, 857 mil, 57
133 barriles producidos diariamente en marzo. Entonces, digamos, para el petróleo colombiano muy probablemente el día de mañana el dólar peso colombiano, igualmente aquí en Colombia es festivo, pero entonces el lunes se va a presentar una caída en el USD COP. Y adicionalmente, pues ahí van a poder encontrar toda la información de todas las noticias que están publicando de acuerdo a negocios, a mercado, Latinoamérica, al mundo, tecnología, entretenimiento. Ustedes van a poder encontrar de todo, pero sobre todo cuando estamos hablando de negocios y mercado. Muy bien, Juan Felipe. ¿Cuál es su top 5 de páginas para análisis fundamental? Wow, muy buena pregunta. Entonces, si me estás preguntando por mi top 5, tenemos a, eh, digamos, las vamos a poner en orden que yo las utilizo. Número 1, Bloomberg. Número 1, Forex Factory. ¿Por qué en Forex Factory? Porque aquí en la parte de la derecha, ustedes van a poder encontrar donde dice News o Last Stories. Ustedes van a poder encontrar todas las noticias más actualizadas también que se presenta de calendario económico. De hecho, aquí nos está diciendo que los subsidios de desempleo sugieren que vayan a ser a más de 30 millones. Entonces, claro, eso es una noticia muy importante y la fuente de información es la CNBC. Es una fuente bastante interesante. Entonces, ustedes solamente le dan clic y ahí ya va a dirigir directamente tanto a la información de la noticia y si quieren ver la historia completa, pues le dan en full story y ya los va a dirigir es directamente como la página donde está específicamente la noticia y la verdad me parece una muy buena manera de ser fundamental. Ya si miramos en esos dos puntos, por parte de la tercera va a ser lta.routers, por parte de la cuarta utilizo TradeHub y ya para finalizar, la que no la recomiendo, digamos, tanto por toda la publicidad que ponen que la verdad no me gusta, pero tengo que admitir que en contenido es muy buena y es Investing. Investing, la ventaja es que la tenemos en español. Lo malo es que cuando las noticias salen, primero salen en el portal que estadounidense y luego pues tienen que traducirlas y digamos que todo eso lo tienen que pasar al español y eso se demora bastante. La verdad, eso es lo único malo de este portal, pero las noticias digamos, que publican son muy buenas. De hecho, aquí tenemos una noticia que parece interesante. Acciones de Apple caen un 1% de la bolsa a pesar de superar las expectativas de ingresos. La verdad sería importante ver por qué Apple presentó esa caída, pero más que todo también lo hago tanto por parte de fundamental y adicionalmente por parte del calendario económico. Es muy bueno. Lo único malo es que uno tiene que sintonizar siempre la hora porque aquí lo tenemos, digamos, con respecto a hora España. Entonces, digamos, ahorita me está diciendo que en España son las 1:32 de la mañana. Y como lo pueden ver aquí, nos está diciendo que es festividad, mejor dicho, casi por toda parte del mundo. Excepto, wow, increíble, en Estados Unidos el Día del Trabajo no es festivo. Wow, me parece increíble, pero pues, como lo pueden ver en la mayoría de mercados es festivo. Entonces las bolsas no se van a mover de una gran manera o los mercados el día de mañana. Pero lo que yo les recomiendo siempre es que, de acuerdo al país que estén, sintonicen su hora. O si lo quieren dejar siempre con respecto ahora a Nueva York, lo pueden realizar. Igualmente en Nueva York es -4. Entonces East West Time, US en Canadá. Ustedes simplemente lo dejan en -4 y ahí van a poder ver pues todo el calendario en tiempo real. Que cuando lo acabamos acá ya estamos en domingo, qué pena, en viernes, sesión asiática. Pero pues nuestra sesión, o mejor dicho, la jornada estadounidense bueno, nosotros aún estamos en jueves y como pueden ver, pues lo que vamos a esperar es IPC de Tokio de energía y alimentación, es como la mejor manera de hacer fundamental, o sea, como para que vean diferentes páginas, que no se centren tanto en una y adicionalmente que la idea es que ustedes tengan una diversificación de la información. Punto importante también, Juan Felipe Nolberti, para las demás personas que me están preguntando. Cuando ustedes vayan a mirar calendario económico de diferentes páginas, tal vez los resultados los pueden encontrar diferente. ¿Por qué? Porque la predicción de los mercados para cada uno de los portales se ha dado bajo sus propias expectativas o para diferentes análisis. Pero la verdad siempre van a ser como muy cercanas, muy pegadas. ¿Listo? O sea, nunca va a ser una brecha tan gigante, sino que estamos viendo es una brecha bastante pequeña. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta. Y bueno, eso es como también para hablarles un poco más de dónde va a empezar a hacer el seguimiento de las noticias y adicionalmente también por qué debemos estar pendiente del petróleo la siguiente semana. Porque efectivamente, a pesar de que se están mostrando señales o digamos que aspectos positivos, sí tenemos un problema de los inventarios de petróleo. De hecho, Estados Unidos ahorita está diciendo, yo voy a hacer lo imposible para poder albergar más petróleo. Lo que están haciendo es que están aumentando la capacidad de almacenamiento, adecuando nuevas bodegas, adecuando digamos que nuevos lugares para ubicar estos suministros, pero la verdad es que para en el corto plazo va a ser una tarea muy difícil. Incluso México anunció que va a empezar a guardar pues las reservas de inventario de algunas de Estados Unidos o algunas de las empresas que están en México, pero
mejor dicho, el país ya está haciendo lo imposible para guardarlas donde más puedan, porque ese es el problema, que cuando nosotros hablamos del mercado de petróleo, los precios siempre van a estar influidos con respecto a la relación de oferta y demanda. Y actualmente la oferta es demasiado alta porque hay muchos barriles de petróleo y la demanda es muy baja porque las manufactureras no están trabajando a su 100% o incluso en muchos países aún continúan cerradas. Entonces, es importante entender cuál va a ser el futuro de digamos, de ese movimiento de los precios internacionales del petróleo. Uf, qué pena con ustedes. Ahora sí, vamos a hablar un poco más de los aspectos fundamentales. ¿Qué es lo que ha pasado o más que todo, qué es lo que vamos a esperar? Pero pues antes de hablar más de este tema, me gustaría saber si hasta ese punto está completamente claro todo o si tienen alguna duda, alguna inquietud. Entonces los invito a que me den sus comentarios mientras me dan unos cuantos segundos para hidratarme. Entonces, denme solo unos segundos, ya regreso. Muy bien, ya varias personas me han escrito que está todo claro a este punto, qué pena con ustedes la demora, pero bueno, sigamos entonces mirando qué es lo que ha pasado, más que todo, qué es lo que vamos a tener en cuenta aquí en adelante en aspectos fundamentales. Primero, se acercan las elecciones presidenciales del 2020. Yo, la verdad, desde mi aspecto personal, he venido advirtiendo esto desde ya varios webinars en atrás, pero esto es muy importante que tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque actualmente, debido al COVID-19 o al coronavirus, la política en los Estados Unidos, donde se van a presentar las elecciones en noviembre del 2020, presidenciales, pues se está embarcando, se está enfocando con respecto a ese tema de la pandemia, donde Donald Trump está utilizando esos aspectos para empezar a hacer campañas políticas. Por supuesto, el Partido Demócrata también lo va a realizar sin ningún problema, pero cuando nosotros hablamos de los mercados financieros, mercados de capitales, es muy importante que nosotros siempre tengamos en cuenta las elecciones presidenciales o los ciclos presidenciales. ¿Por qué se debe esto? Porque lo que nos dice la teoría es que durante el último año y el primer año presidencial, la política monetaria es la que va, o mejor dicho, las políticas económicas van a presentar fuertes cambios, ya sean a favor o en contra, pero en este empalme de tiempo es donde nosotros vamos a ver que los mercados van a reaccionar de una manera mucho más fuerte y pues sin duda alguna ya son 4 años donde muchos están apostando a la reelección de Trump, pero algunos también analistas dicen que muy probablemente si no se llegue presidenciales, por supuesto que ahorita lo que o la política de Trump se está basando con respecto al populismo, digamos, a esta legitimidad carismática que tiene el mandatario en la población estadounidense, entonces es un punto bastante importante. Por parte de la Reserva Federal, el día de ayer lo anunció, no vamos a hacer más recortes de tipos de es decir, segundo trimestre, cuarto trimestre, porque la economía en Estados Unidos pues, va a sufrir un fuerte impacto, donde se anunció que se presentó una contracción del 4,8%. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir el comportamiento de la Fed, de la Reserva Federal, es decir, publicaciones, todo lo que vaya a hacer la Fed de aquí en adelante va a ser muy importante, donde el dólar estadounidense pues va a ser el activo que más se va a mover con respecto a este tipo de política. Por parte de Rusia, de hecho, aunque ustedes no lo crean, se han registrado ya 87.000 casos de personas infectadas, donde ahorita las preocupaciones se centran más que todo cuando hablamos de Rusia y de sus infectados, es que 1.000 plantas de extracción de petróleo y gas se han registrado casos de COVID-19, donde estamos hablando que son 200.000 empleados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Kremlin está preocupado, está haciendo reducción de políticas fiscales, está reduciendo gastos públicos lo más fuerte posible para apoyar el sector energético del país. ¿Y esto por qué se debe? Porque muy probablemente Rusia va a presentar un freno en la producción o bombeo de petróleo y adicionalmente que la reducción también en la extracción de gas natural debido a la pandemia que está afectando actualmente a la madre Rusia. Pero entonces ustedes dicen gas natural. De hecho, el gas natural en Rusia es uno de los activos más importantes porque debido a condiciones geográficas, Rusia le provee gas a diferentes regiones de Europa,
a diferentes países europeos. Y pues ahorita igualmente lo bueno es que estamos en época de verano, en verano no se utiliza tanto el gas natural, pero el problema es cuando estemos en épocas de invierno, de otoño, que es cuando la población en Europa empieza a consumir mucho gas, incluso la población rusa, pues se puede llegar a presentar un problema de abastecimiento, lo cual puede llegar a ser un problema en el largo plazo. Entonces hay que seguir a Rusia, sí, yo los recomiendo que sigamos a este activo, que pena, a este país. Por parte del acuerdo de reducción de bombeo, ya pues Rusia y adicionalmente Arabia Saudita, incluso Estados Unidos, pues están tratando de terminar un nuevo acuerdo, sobre todo en la OPEP+, los países, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, más sus aliados, pues quieren efectivamente establecer un acuerdo de reducción de bombeo. Lo que es importante es esperar la próxima reunión por parte de la OPEP o el siguiente anuncio, pero la verdad no tenemos como en sí un aspecto más que una información más clara o específica de cuándo se va a dar esa información. Christine Lagarde lo dijo, estamos en un sentimiento de recesión en todos los países europeos sobre la cooperación del euro y adicionalmente pues no sabemos cuál vaya a ser el futuro, pero sabemos que la contracción en el segundo trimestre va a ser bastante fuerte. Y de hecho de eso se trata todo este tema del COVID-19, de todas las políticas de inyección monetaria, de todas las políticas de aumento de compra de bonos por parte de la presidenta del Banco Central Europeo, del Banco Central Europeo, porque ya el segundo trimestre lo que nos va a decir es si estamos o no estamos en recesión, o incluso si la recesión es tan fuerte para romper la estructura del sistema financiero de un país para estar hablando de una crisis. Pero lo que ahora estamos hablando más que todo, centrándonos, es recesión económica. Tenemos una desaceleración económica mundial, la verdad es una realidad. En el 2019 se hablaba que era un mito, pero pues hoy lo tenemos materializado más que de una manera totalmente específica. El PMI de los Estados Unidos presentó una de sus mayores contracciones a nivel históricas y adicionalmente tenemos actualmente 3.193.886 personas contagiadas por COVID-19 con un número de mortalidad de 227.638. Entonces, ¿qué significa esto? Que la pandemia no se está acabando y adicionalmente lo que nos preocupa para nosotros en Latinoamérica es que en algunos países ni siquiera han llegado a ese pico importante por parte de la enfermedad. Entonces, pues es digamos que es importante que nosotros mantengamos un cuidado. Recomendaciones que hace el Distrito Financiero, así como las recomendaciones de Equity, mantener un lado constante de manos, pues todos los cuidados y recomendaciones de los gobiernos locales. Por parte del NFP, no tenemos previsión de los mercados, pero el anterior fue desastroso. Fue de 700.000 nuevos empleos, donde pues se puede llegar a esperar incluso un NFP por debajo de los 2 millones de empleos, es decir, una contracción donde los Estados Unidos no están generando un crecimiento estable en su capacidad de empleabilidad y a pesar de que tuvieron un crecimiento del 2.1 el primer trimestre, a comparación de una tasa interanual tenemos una contracción del 4.8%. Estados Unidos trata de decir, no, nosotros crecimos un 2.1%, sí, pero si usted lo compara en muchos años anteriores o en el año anterior, usted disminuyó su capacidad interanual de crecimiento en un menos 4.8%. Esto no lo vamos a poder jamás tapar con un dedo y pues adicionalmente que veamos a ver cómo nos va, qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Por parte de Alemania y Francia, sobre todo por Europa, tenemos un bajo comportamiento en el PMI de servicios, que muchos países europeos la verdad se dedican más a la prestación de servicio que a la producción manufacturera y igualmente el manufacturero está en 32.9, pero ustedes me están diciendo 12.3, 32.9, ¿eso qué es lo que nos quiere referir? Si cuando nosotros hablamos de PMI, siempre vamos a mirar el nivel de 50. Cuando esté por encima del nivel de 50, lo que estamos hablando es de expansión económica. Cuando está por debajo del nivel de 50, estamos hablando de contracción económica. Normalmente cuando estábamos siempre en contracción estaba en 42, 48, 49, pero pues eran niveles normales. Ahorita el problema es que en lo que mejor le da Europa está en 12, es un nivel de contracción casi absoluta y adicionalmente que el manufacturero no llega ni siquiera a superar el nivel de 35. E incluso nosotros decimos, bueno, pero es que está Italia, está España, que son los países que están lastrando actualmente a la región, algunos dirán eso. Sí, eso puede llegar a ser cierto, pero si lo miramos solamente entre Alemania y Francia, pero sobre todo Francia, en su PMI de servicios, que Francia se considera muchos por la prestación de servicios, su economía es muy fuerte prestando servicios, está en 10,4, es un nivel completamente bajo, donde todos esos datos que estamos viendo por parte del PMI manufacturero de Alemania 3.4, por parte de Francia 3.1, PMI de servicios de Alemania en 15.9, pues todo esto si nosotros lo empezamos a sumar,
lo que nos está diciendo es que la economía en la zona euro está en una recesión, pero mejor dicho, que nadie la puede negar. Y el punto, digamos, que nos importa a los traders es, bueno, si los síntomas son de recesión, ¿cuándo se va a dar el anuncio? ¿Cuándo se va a saber? O más que todo, ¿cuándo el sistema internacional va a aceptar, o los mercados van a aceptar que es una recesión? Pues va a ser más adelante, pero sin duda alguna va a ser el detonante del segundo trimestre de este año. Por parte de China, se está registrando un nuevo, digamos que están los temores de que se registre un nuevo ciclo de contagio, pero pues digamos que no está la información necesaria o suficiente para poder establecer cómo efectivamente si realmente es una contracción, si no, realmente no es una contracción. Entonces, qué pena, si es un ciclo, un nuevo ciclo de contagios, pues no sabemos muy bien eso. Pero por parte de Japón estamos en un estado de emergencia donde ya el Banco Central de Japón, o el Banco de Japón, como se conoce también, anunció que va a presentar pues nuevas inyecciones con la finalidad de garantizar la capacidad crediticia, adicionalmente la liquidez por parte más directamente de la población que por parte de las entidades financieras. Entonces también es un punto que vamos a empezar a vigilar. Si miramos la curva de los rendimientos de los Estados Unidos, tenemos un pequeño problema, es que en el mediano plazo la curva se está cada vez más aplanando o se está aplanando cada vez más. Y esto sin duda alguna no son síntomas bastante buenos porque lo que nos están diciendo es que ya la deuda en el mediano plazo se puede estar igualando al corto plazo. Entonces significa que el sistema de endeudamiento de los Estados Unidos no está bien, la economía no está bien en el mediano plazo, pero lo importante es que la deuda en el largo plazo, 10 años, 30 años, siga siendo más alta que el corto plazo. Cuando el corto plazo se empieza a igualar al largo plazo, ahí sí vamos a tener un problema bastante delicado por parte del nivel de endeudamiento, o más que todo del mercado de renta fija de los Estados Unidos, y adicionalmente que el mercado de renta fija siempre ha sido la variable que ha determinado crisis, que ha determinado recesiones, y más que todo es que es el reflejo de la economía a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la economía más sólida del mundo va a ser el comportamiento de cómo se está comportando todo el mundo, o es como una visión general que normalmente utilizan los economistas. Entonces, si a Estados Unidos le va mal, si su nivel de endeudamiento está mal, entonces eso me está implicando que el mercado de renta fija, lo vamos a ver aquí rápidamente, está cada vez más a la baja, mientras el mercado de renta variable en teoría tiene que subir, pero no está subiendo de la misma manera, donde se están viendo no solamente niveles del 2007, sino que se están viendo niveles de 1930, de 1950, que son niveles pues ya históricamente muy bajos, lo cual nos está dando síntomas de que se puede estar presentando pues efectivamente una posible recesión económica a nivel de todo el sistema internacional. Por parte de los bonos de Alemania, que la verdad se escapa el título, pero estos son los bonos de Alemania a 10 años, estos no continúan, no logran superar el 1%. De hecho, cada vez están más negativos. Esto sin duda alguna no es un buen comportamiento por parte de Alemania. Por parte de Australia, estos ya no han logrado superar el nivel del 1%. Y muy bien, me están escuchando en estos momentos. Se me hace muy extraño. Norberto me está diciendo que no se escucha. Norberto, supongo que yo creo que debe ser tu conexión. Ah, listo, perfecto, sí, no, sí, porque ya con este nuevo micrófono que tenemos aquí en el Distrito Popular no hemos presentado nuevos problemas. Listo, gracias, Jean Albert, gracias Norberto, gracias Juan por la aclaración. Y pues efectivamente, volviendo con el tema, los bonos australianos tampoco están en su mejor momento, no han logrado superar la brecha del 1%, pero la gran ventaja es que no están ubicados negativamente. Entonces significa que el mercado de renta fija por parte de Asia pues no está en una situación tan delicada como por parte de Alemania, es decir, Europa y adicionalmente como por parte de los Estados Unidos. Y ya casi para terminar este webinar, pues muchas veces yo les hablo de la diversificación, les hablo como de la manera en que nosotros vamos a tener mejor nuestro portafolio de aquí en adelante, pero es importante que nosotros lo veamos con el siguiente ejemplo que la verdad me parece mucho más interesante. Y es importante que nosotros realmente conozcamos y sepamos diversificar nuestro portafolio, sí, totalmente, y por eso el día de hoy les traigo esta famosa tabla, o que la verdad a los traders no nos gusta, pero que es la realidad que es el esfuerzo de recuperación después de una pérdida. Es decir, vamos a hacer el siguiente supuesto. Si nosotros llegamos a tener una pérdida del 5% de nuestras cuentas, es decir, que si tenemos una cuenta de $1,000 y la dejamos en 900, eh, ah, uy, qué pena con ustedes,
Iba a estornudar, qué pena con ustedes, pero efectivamente hablamos del 10%, la dejamos en 990, si mal no estoy, 10% sí, de 1000 es 10, no, qué pena con ustedes, uy, lo dejamos en $900. No, sí, de hecho, la dejamos en $950. Wow, qué pena, me falló la matemática al 100%. Entonces la dejamos en $950. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Que nosotros tenemos que recuperar $5, sí, pero vamos a tener que hacer un esfuerzo del 5,3%, es decir, va a ser superior al del 5%. Entonces aquí nosotros es decir, que tenemos que hacer más esfuerzo, sí, pero lo vamos a ver mejor de la siguiente manera. Si nosotros llegamos a tener una pérdida del 40%, es que es decir, de los $1000, voy a dejar la cuenta en $600, para poder volver a llegar a los $1000, no tengo que hacer un esfuerzo del 40%, tengo que hacer un esfuerzo del 66,7%. Es decir, que no solamente tengo que hacer un 26,7% más de capacidad para llegar a ese punto inicial de los $1000. O incluso, si lo vemos en el peor escenario posible, que espero que a ninguno de ustedes le pase, si tenemos una pérdida del 60%, es decir, que los $1000 dejo mi cuenta en $400, vamos a tener que realizar un esfuerzo del 150%. Es decir, tengo que casi duplicar o incluso, o sea, tengo que duplicar mi cuenta y adicionalmente hacer la mitad del esfuerzo de ese punto inicial de los $400 para volver nuevamente a los $1000. En sí, ¿qué es lo que me quiero referir con todo esto? No es lo mismo hacer $5 o hacer $150 o hacer $66 con una cuenta de $1000 a una cuenta de $600 o una cuenta de $400. ¿Por qué? Porque a medida en que nuestras pérdidas son cada vez mayores, nuestro margen va a ser cada vez más bajo. Es decir, que la probabilidad en que nosotros, sí, más que todo la probabilidad, el esfuerzo que nosotros vamos a tener que realizar va a ser mucho mayor e incluso puede llegar a ser más problemático y nos va a llegar a tomar mucho más tiempo del que nosotros vamos a imaginar para tener esa recuperación en nuestras cuentas. Entonces, por favor, les pido de aquí en adelante que nosotros estemos diversificando nuestras posiciones, es decir, entender el tema de las correlaciones, mirar el tamaño de las operaciones, que las operaciones no se vayan a cruzar en un movimiento del mercado. Todas estas herramientas lo que nos van a permitir es efectivamente evitar pérdidas y adicionalmente que si llego a presentar pérdidas, seamos conscientes y no nos vayamos en contra del mercado, porque la idea es dejar margen el día de hoy para operar mañana y adicionalmente que si tengo que operar mañana no tengo que hacer un esfuerzo humanamente imposible para obtener los beneficios o los resultados iniciales en los cuales yo empecé mi cuenta. Entonces, es una recomendación que los voy a dejar de aquí en adelante. Esta tabla, si quieren, memorícensela. La verdad, es un poco fuerte, la verdad, pero sin duda alguna nos va a dar una mejor perspectiva o panorama de realmente tener un buen manejo de riesgo en nuestros sistemas de trading. Ya para finalizar, les dejo la información de la Senior Account Manager de Tania León del Equity. Si ustedes quieren comunicarse con ella, les dejo pues su correo electrónico, su número de trabajo, su número móvil. Y muy bien, Simón, tienes una pregunta. Ecopetrol superó las expectativas con las emisiones de deuda pública. ¿Qué significa esto? ¿Marca una tendencia a la acción colombiana? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos hablando que superó las expectativas con respecto a la deuda, digamos, el tema de deuda pública, es que el nivel de endeudamiento por parte de Ecopetrol, pues digamos que fue bastante positivo. O sea, digamos que no. Bueno, también me gustaría saber un poco más, Simón, de la noticia, si la superó en una buena manera o en una mala manera, porque si la llegó a superar, es decir, que si su nivel de endeudamiento es cada vez más alto, pues implica que la empresa lo que está perdiendo es capacidad o capacidad de movilidad en el corto plazo para poder tratar de solventar los impactos de la caída de los precios internacionales del petróleo. Por supuesto que va a marcar una tendencia en el mercado colombiano, Simón, ¿y esto por qué se debe? Porque, ¿cuál es la empresa más grande que tiene Colombia? Ecopetrol. Entonces eso significa que Colombia se dedica a extraer petróleo. Entonces eso lo que va a implicar, lo mismo que pasa al peso mexicano, lo mismo que le pasa al peso chileno, es que nuestras divisas estén indexadas o enlazadas a los precios internacionales del petróleo. Si los precios internacionales del petróleo siguen bajando, eso implica que el peso colombiano va a perder cada vez más valor, se va a devaluar frente al dólar estadounidense y adicionalmente que Ecopetrol, siendo la empresa más grande del país, lo que va a generar pues efectivamente es una contracción
bastante significativa, en el cual pues significa que Ecopetrol se necesita endeudar en el corto plazo para seguir viviendo pues en el corto o en el largo plazo. Laura, muy bien, ¿cómo ves los movimientos que ha tenido el oro? ¿Aún sigue siendo un activo de respaldo? Cuando te refieres a activo de respaldo, ¿te refieres a activo de refugio, Laura? Normalmente cuando estamos hablando del mercado del oro, la verdad pasa algo. El oro es cada vez más volátil, o sea, es un activo muy volátil. Y eso implica que normalmente lo que antes se conocía como un activo refugio o no está teniendo como esas mismas características de activo refugio que sí tenía anteriormente. Obviamente porque se ve pues por las situaciones de riesgo, porque el oro ya no está presentando los mismos niveles de liquidez, que algunas personas prefieren refugiarse en dólar estadounidense, pero sin duda alguna el oro va a seguir siendo considerado como el activo refugio frente al aumento de riesgo en los mercados. ¿Qué fue lo que pasó el día de hoy en la mañana? Porque el oro llegó a tocar nuevamente ese pico tan interesante en los con $1.722. Fue porque efectivamente Christine Lagarde y junto al discurso del día de ayer de Powell, pues no generaron buenas expectativas en los mercados y claro, eso lo que genera es un sentimiento de riesgo. Cuando hay riesgo en los mercados, pues sin duda alguna, lo que hacen los traders es que se refugian en activos refugio como el oro, como el yen japonés, y es cuando se presentan esas apreciaciones. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en esos momentos, Laura? Los mercados están a apetito de noticias. Es decir, cualquier noticia positiva, los mercados lo van a tomar como un momento de ausencia de riesgo, es decir, un momento de apetito a tomar posiciones de riesgo, es decir, un activo más riesgoso como son las acciones, y ahí es donde efectivamente los traders aumentan sus posiciones en los índices bursátiles, donde aumentan sus posiciones en las acciones, y eso lo que genera es que los precios internacionales del oro caigan y efectivamente el mercado bursátil presente más apreciaciones, pero es porque hay apetito de riesgo. Entonces, cuando hablo de apetito de noticia, es que los traders, ahorita los mercados están esperando esas saber noticias, porque si de un momento a otro lo que venía pasando, se está reactivando la economía, se están abriendo los estados manufactureros en diferentes lugares de los Estados Unidos, que en Europa ya están presentando buenas señales de recuperación económica, bueno, de aperturas económicas por parte de Italia y de España. Claro, eso lo que genera es que el oro vaya cayendo porque lo que va a animar a los traders es de tomar posiciones nuevamente en activos más riesgosos. ¿Me entiendes, Laura? Pero lo prometedor del oro de aquí en adelante, yo considero que tal vez el oro va a entrar en esa lateralidad que estamos viendo en esos momentos, pero todo se va a determinar de acuerdo a la información de las noticias que vengan de aquí en adelante. Es decir, si las reaperturas van a tener éxito, si no van a tener éxito, pero sin duda alguna el activo refugio se va a seguir moviendo con respecto al nivel de riesgo en los mercados. ¿Vale, Laura? Digamos para que tengas en cuenta. Y pues bueno, si alguien más tiene una pregunta, lo invito a que la vaya redactando. Igualmente vamos a dejar un pequeño espacio para irlas respondiendo, como hicimos con Laura. Cualquier persona, si quieren también mirar algún activo, lo podemos ir haciendo. En los últimos minutos que quedan en este webinar, igualmente mientras tanto les voy a dejar la información de nosotros, el Distrito Financiero. Si quieren saber más de nosotros, de nuestras publicaciones, de nuestros cursos para formar traders, los invito a que sigan nuestras redes sociales, que ingresen a la página www.eldfx.com o si me quieren enviar un correo, digamos, hace unos días, pues bueno, hemos recibido bastantes correos, pero estoy seguro que más de uno de ustedes que veo unas caras conocidas me los han hecho, pues yo se los he podido responder de la mejor manera posible. Entonces, igualmente los invito a que me envíen a r.ramirez@dfx.com o a r-ramirez-dfx. Igualmente, si les gustó este webinar, por favor, déjenme su comentario. Si no les gustó, también déjenme su comentario, que esa retroalimentación me funciona para seguir mejorando en todo este contenido que estamos dejando de aquí en adelante en nuestros webinars. También los invito a que se inscriban a los webinars de la siguiente semana. La verdad, tenemos una semana bastante interesante. Tenemos webinars con el equipo de Equity el día miércoles y el día jueves, y adicionalmente pues tenemos unas programaciones de aquí en adelante con el broker para que nos sigan de aquí en adelante. Igualmente pues les agradezco a todos por su participación. Nos vemos en un próximo webinar. Me despido de todos. Mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, actualmente analista senior del Distrito Financiero, y pues junto al equipo de Equity les deseamos una feliz noche y un feliz fin de semana para las personas que están en festivos, pues una feliz festividad el 1 de mayo, y adicionalmente mantengamos todas las recomendaciones que nos están dejando pues la Organización Mundial de la Salud, nuestros gobiernos locales, para poder ponerle fin a esta pandemia. Entonces, pues les agradezco a todos, feliz noche y como es de costumbre, pues felices trades para todos. Hasta luego, me despido de Dolberto,
de Jean, de John, de Laura, de Simón. Muchas gracias por su participación y nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego y feliz noche.